Excelente. Mi mente es muy limitada. ¿Listo, chicas? Entonces, por eso necesito la ayuda de ustedes constantemente con esas cosas. Recuerden que yo soy hombre, dos cosas al tiempo, difícil hacerlas. Entonces, no tenemos esa capacidad que tienen las mujeres. Yo camino y masco chicle y me caigo. Es importante que me ayuden ahí. ¿Listo? Entonces, ya somos 21. Iniciamos. Vamos a escuchar el audio una segunda vez. ¿Listo? Mafete, silencio un momentico. Eso. Y vamos a mirar. ¿Listo? ¿Quién es uno? ¿Quién es dos? ¿Quién es tres? ¿Quién es cuatro? Eins, zwei, drei und vier. ¿Okay? Profe, qué pena, de casualidad, ¿podría agrandar un poquito el documento? No sé si se podría. ¿Ahí? Gracias. Sí, gracias. Entonces, vamos a mirar el audio. Atentas. Los. Lektion 2. Ich bin Journalistin. Aufgabe 1b. 1. Ich bin 38. Ich lebe in Bonn. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Ich bin Architekt. 2. Ich bin 32 und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Köln. Ich lebe getrennt. Ich habe 2 Kinder. Ich arbeite als Journalistin bei X-Media. 3. Ich wohne in Berlin. Ich bin 25. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin Diplom-Informatiker und arbeite als IT-Spezialist bei Galaxist. 4. Ich komme aus Belgien und wohne in Berlin. Ich bin 25 und nicht verheiratet. Ich studiere Marketingmanagement und ich mache ein Praktikum bei Nextrom. ¿Listo? Bien. Entonces, eins. Wer ist eins? Ya logré 2. Arquitecto. Sí. Sí. Architect. ¿Listo? Eso. Architect. 2. B. 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 Journalista. 3. A. A. Mática. Así. Und 4. D. De Marketing Management. ¿Listo? Perfecto, chicos. Hubieron muchas palabras que no entendimos. Eso es normal. ¿Qué es lo importante? Y a eso nos vamos a concentrar, porque en el audio del examen, ¿listo? Van a haber muchas palabras que no van a entender. ¿Listo? Porque es un audio hecho por alemanes que utilizan palabras en general. Lo importante es que concentrarnos en aquello que nos piden. Entonces, nos concentramos. 1, arquitecto. 2, jornalista. 3, informática. ¿Listo? El resto de la información casi la podemos dejar pasar porque no nos la piden todavía. ¿Listo? Ahora, lo que yo sí quiero ver o preguntarles es, ¿pudieron reconocer algún verbo que no hayamos visto todavía? ¿Algún qué? Verbo. No. Por mi ¿No? parte no. Listo. No. Entonces, Solo me guié del país listo. y de la profesión. Perfecto. Ahora Igual. vamos a volver a escuchar el audio, ¿ok? Vamos a tener en cuenta que todos están hablando en primera persona, en ich. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta la conjugación del ich, de los verbos. Y ahora nos vamos a concentrar es en qué verbos hay. ¿Listo? Distintos al ich bin y al ich komme. ¿Listo? Que eso ya los conocemos. A ver si hay otros verbos. ¿Qué otros verbos logramos reconocer? ¿Ok? Para ponerlos ahí en nuestra lista de vocabulario de uno. Va.
Lektion 2. Ich bin Journalistin. Aufgabe 1b. 1. Ich bin 38. Ich lebe in Bonn. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Ich bin Architekt. 2. Ich bin 32 und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Köln. Ich lebe getrennt. Ich habe 2 Kinder. Ich arbeite als Journalistin bei X-Media. 3. Ich wohne in Berlin. Ich bin 25. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin Diplom-Informatiker und arbeite als IT-Spezialist bei Galaxist. 4. Ich komme aus Belgien und wohne in Berlin. Ich bin 25 und nicht verheiratet. Ich studiere Marketingmanagement und ich mache ein Praktikum bei Nextrom. ¿Listo? ¿Qué verbos hay distintos al ich bin, al ich komme? Liebe Liebe. y ich wohne. Studi. Ich wohne. Bone. Listo, vamos a mirar. Wohne. Bone. 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 Bone lo conocemos. ¿Listo? Ujú. Bone y ta, ta. Entonces, Adriana, Yo escuché mucho el Bunin. Bone. Bone quiere decir yo vivo. Bone en Bogotá. ¿Listo? Esa ya la conocemos. Por ahí me dijeron. Tengo una, pero no sé, es que no sé cómo pronunciarlo y no sé si es un verbo, dice como verheiratet, algo así. Verheiratet sein. Él decía, ich bin verheiratet. ¿Listo? Pero se me hizo escucharlo en dos, ¿no? Porque hubo una persona que dijo, ich bin nicht verheiratet. ¿Y qué significa eso? Eso, profe. ¿Cómo? Verheiratet quiere decir casado, es como si fuera el adjetivo de estar casado. Yo estoy casado. Ich bin verheiratet. Y entonces, ich bin nicht verheiratet, ¿qué significará? Yo no estoy casado. Que también. No, ¿nicht? que no ¿No? estoy casado. Ah, no, ¿Divorciado? ¿verdad? También es auch. ¿Listo? Auch, sí. Héctor, muy bien. Ich bin nicht verheiratet, yo no estoy casado. Yo ayer les dije que había una diferencia, que el nein, que habíamos aprendido, nein, es el no, pero de respuesta a una cosa. ¿Listo? Hoy aprendemos aquí el nicht. El nicht es el no, pero de negación de un verbo. ¿Ok? Negación de un verbo. ¿Listo? Ich bin nicht verheiratet. Muy bien. Verbos que hayamos visto. Liebe. Leben. Leben. Porque lieben, ojo, lieben quiere decir amar. ¿Listo? Pero leben, que es lo que dicen ellos, quiere decir vivir. ¿Y a qué verbo se les parece ese? Como significado, como sentido. Pone. Exacto, como el bonen. ¿Listo? Profe, qué pena, el verbo tener estaba ahí, ¿cierto? En el audio. Ajá, ich habe 2 Kinder. Luego tener, haben. Wohnen, que también es vivir o habitar. ¿Listo? Profe, yo escuché un lect, no sé, L-E-G-T, ¿no? No. Lect, ¿no? No. De pronto, tú escuchaste algo que se llama ladies. Ladies quiere decir no casado. Ladies es un soltero.
¿Listo? Mm. Que también en alemán se le dice, creo que en inglés le dicen igual, single. Single. También se dice en alemán igual, ich bin single. ¿Listo? Soy soltero, soy soltera. Esa no tiene género, ¿listo? Entonces no digan ich bin Single, no, ich bin single. Normal, ¿por qué? Porque es una palabra extranjera. Por lo tanto, la dejamos así. Entonces, esta palabra leben, chicas, y chico, y Héctor, la podemos reemplazar por bonen, ¿listo? En cierto momento, ¿ok? Cuando nos estamos refiriendo al lugar en el que vivimos, ¿ok? Pero si nos referimos al modo en que vivimos, entonces ya no lo podemos reemplazar por el bonen. Por ejemplo, yo digo, ich lebe in Bogotá. Eso está bien dicho. Ich wohne in Bogotá. ¿Listo? Pero si yo digo, como decía la señora Numatray, ich lebe getrennt. ¿Listo? Yo vivo separada. Estoy separada. Ya no puedo decir wohnen, porque eso es un estado. Ella estuvo casada y se separó. Ella es su forma de vida, no su lugar. ¿Listo? El bone es un espacio, ocupa un espacio. Exactamente. Wohnen lo podemos traducir más que como vivir, como habitar. Ok. Aunque tú también puedes decir ich wohne allein, quiere decir yo habito en esa casa solo, sin nadie más. ¿Listo? Porque ich lebe allein también lo puedes decir, pero es como más trágico. ¿Listo? Porque vivir es ya, leben es más de tu vida, vivir de la vida. Esto de tu ser, de tus 27 años en mi caso. ¿Ok? Entonces, ¿Qué significa Greten, profe? Qué pena. Getrennt. Getrennt quiere decir separado. O sea, Profe, yo qué pena. vivo separada. ¿Qué significa nine? Nine quiere decir no. Profe, también se podría decir ich bin getrennt. Sí, pero ahí estás diciendo Yo tu soy. estado. ¿Listo? Yo estoy separada. ¿Listo? Pero no estás diciendo cómo tú vives. ¿Listo? Pues, tu forma de vivir. De por sí, tú vives separada. Tú puedes estar separada, pero vivir con otra persona. ¿Sí me hago entender? Okay. Es cuando tú dices, yo vivo separada, tú estás separada y vives separada, estás viviendo sola todavía. Pero ich bin getrennt, listo, muy bien, pero vives con alguien, estás sola, sigues sola, ¿qué pasó? Eso entonces, todo este rollo para decirles, el leben lo podemos, o el bonen lo podemos reemplazar por leben cuando hablamos de un lugar. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Ya, yo te tengo la respuesta. Me surge con el nicht. No sé si recuerdas que en el diálogo de nosotras, una contestaba que también venía de Colombia. Ese auch y el nicht se usan después del verbo. Es decir, como lo teníamos, creo que era ich komme aus, no, ich komme, ¿cómo fue? Ich komme auch aus Kolumbien. ¿Sí? Entonces va después del verbo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener, o bueno, generalmente vamos a tener sujeto, verbo en posición 2. Ahí ya no lo podemos quitar. Y generalmente el sujeto en la posición 1. Entonces, de ahí para adelante, lo que se venga. ¿Listo? Sí, es que teníamos esa duda cuando lo hicimos porque nos pasó que en el español podemos decir el también antes, en la mitad y después. Sí, pero pues alemán es un poquito más estricto en ese sentido. Ich komme auch aus Colombia. ¿Listo? Más que todo en la mitad. Y el nicht, pues es la negación del verbo, viene después del verbo.
o sea, mientras el verbo esté en segunda posición, él también puede ir después, o sea, como yo también vivo en Colombia, y la negación también va después del verbo, yo vivo no en Colombia. Exactamente. Siempre. Cuando tenemos el verbo en segunda posición, de una forma general. ¿Cómo así de una manera general? ¿Cómo sería de una manera personal? No tanto de una manera personal, sino, por ejemplo, cuando hay otra clase de verbos, como los verbos modales, que lo veremos más adelante, que requieren otro verbo. Entonces, tú ya lo que niegas no es el verbo modal, sino el otro verbo, que va a estar en otra posición distinta. Pues vas a ir para allá. Y ahí el nicht va a estar antes de ese verbo. Pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Entonces, en esta forma básica, ¿sí? Sujeto, verbo, predicado, el nicht va a ir después, no como en español que venía antes. ¿Sí? Yo no como eso. Ich esse das nicht. O ich esse nicht das. Ahí ya el das nos puede variar. Ich esse das nicht. No hay ningún problema con decir ich esse nicht das. ¿Listo? Cualquiera de las dos nos podría servir. Aunque suena más bonito, ich esse das nicht. ¿Listo? Yo no como eso. Entonces, eso ya poco a poco lo van a ir reconociendo y van a ir adquiriendo como ese oído para decir, listo, ¿dónde me suena más bonito el no? ¿Listo? ¿O dónde me suena más bonita esta palabra, esta expresión? Y así la van a ir realizando. ¿Listo? Muy bien, chicas. Excelente. Vamos a nuestro libro. Bajemos un minutico. Si vimos, hay una parte en la que ellos hablaban de el trabajo. Ich arbeite. Lo repitieron como 2 o 3 veces. Ich arbeite, ich arbeite. Pero hay dos formas de decirlo. ¿Ok? Una cosa es decir en qué trabajas tú y otra cosa es decir dónde trabajas tú. ¿Listo? Por ejemplo, si yo digo, yo trabajo como profesor. ¿Listo? Yo trabajo como profesor. Ahí yo voy a utilizar la expresión als. Ich arbeite als Lehrer. ¿Listo? Pero si yo digo, yo trabajo en Siemens, por ejemplo. ¿Listo? La empresa de telefonía Siemens. Entonces, ahí yo voy a decir by Siemens. ¿Listo? Ya estoy hablando de un lugar que trabajo en Siemens. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Ich bin Historikerin. ¿Listo? Soy una histórica. Eso es lo que soy yo. Ich bin Ingenieur. Ich bin Lehrer. ¿Listo? ¿Qué eres? Ich bin Krankenschwester. ¿Listo? Bueno, Krankenpfleger sería en mi caso. Pues. ¿Sí? No, yo no me he visto como una Krankenschwester, pero bueno. Entonces, Krankenpfleger. Ich bin Student. ¿Listo? Ich bin Journalistin. Ich bin Schauspieler. Ich bin Mechaniker. Aber ich arbeite als, que es distinto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos, cada uno de nosotros conocemos muchos casos de ingenieros que son ingenieros, pero trabajan de taxistas. ¿Sí? Son todas cosas distintas. ¿Listo? Yo soy ingeniero y yo trabajo como tal cosa. ¿Sí? Yo soy estudiante, pero trabajo como mesero para ganarme lo de mis estudios, por ejemplo. Entonces, yo trabajo como, vamos a utilizar el als. ¿Listo? Entonces, ich arbeite als Journalist, por ejemplo. Yo trabajo como periodista. Y cuando vamos a hablar del lugar en el que trabajo, entonces voy a utilizar la expresión by. ¿Listo? Con B. By. Entonces, ich arbeite by X Media, que sería la empresa. Dime.
¿Será que lo puedes escribir para poderlo entender mejor? Escribirlo, ¿cómo? O sea, escribir ese alls o lo que estás diciendo. Aquí los tenemos, mira. Aquí tenemos los ejemplos. ¿Listo? Ich bin Historiker. ¿Ok? Ich arbeite als Journalistin. ¿Listo? Yo trabajo como periodista. Y ich arbeite bei X-Media. X-Media en este caso sería como la empresa. ¿Sí? Ich arbeite bei EPM. Ich arbeite bei Claro. Como trabajo para. Profe, ¿by es para? By es como para o en. Cuando estoy hablando de la empresa, yo trabajo en Claro. Pues tú dices, ya no dices in, sino dices by. ¿Listo? Yo trabajo en Claro, pero trabajo como asesor financiero. ¿Listo? Son dos cosas distintas. So, ich arbeite als asesor financiero. Arbeite by Claro. Exacto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si quiero decir... ¿El by qué significa, profe? Como un en, como un para. ¿Listo? Cuando vas a nombrar el lugar en donde trabajas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero decir, yo trabajo en Claro como asesor financiero? Entonces, tú dices, ich arbeite by Claro als asesor financiero. ¿Listo? Punto. By Claro als. Es importante, yo trabajo como als. Ich arbeite en o para by. Cuando hablamos de la empresa en la que trabajo, by. Y cuando hablamos de qué es lo que hago, als. Y cuando hablamos qué es lo que soy, pues ich bin. ¿Listo? Por ejemplo, ich bin Philosoph. ¿Listo? Ich, Darwin Rincón. Ich bin Philosoph. ¿Listo? Ich arbeite bei Work and Travel. Und ich arbeite als Lehrer. ¿Listo? Si logramos ver la diferencia entre las tres. ¿Sí? Para poderla utilizar. Y ahora pues ya depende si soy hombre, si soy mujer. Si me refiero a un hombre o me refiero a una mujer. Pues si lo digo en masculino o en femenino. Tengo una pregunta. Con el ejemplo que acabas de hacer, siempre hay que decir ich. No es como en español que podemos decir, yo soy psicóloga, trabajo como psicóloga en tal lado, y no digo yo. Sí y no. Cuando los artículos en alemán deben estar siempre de forma general. ¿Listo? Ahora, es distinto en el audio, si nosotros lo escucháramos una vez más, lo logramos escuchar, sobre todo en la 4, cuando tenemos la conjunción und. ¿Listo? Und, ¿qué quería decir? Y. Entonces, puedo decir, ¿puedo intentarlo? Ich bin Psychologin und ich, no, pero volví a decir ich, no, und arbeite, ¿cómo se dice eso? Arbeite. Arbeite. Und arbeite als Psychology. Exacto. ¿Sí? Bueno, siempre y cuando sea el mismo sujeto, con el und puedes omitirlo. Ojo, no más de 2 veces. ¿Listo? No más de 2 veces. O sea, no usar un 2 veces. Sí, por ejemplo, tú no puedes decir ich bin Philosoph und arbeite bei Work and Travel und arbeite als... Sí, suena feo. Suena horrendo. ¿Listo? Ya te diste cuenta. Entonces yo digo, ich bin Philosoph. Punkt. Ich arbeite bei Work and Travel als Lehrer, por ejemplo, ya junto.
¿Listo? Oder, ich wohne in Bogotá und studiere Deutsch. ¿Listo? Y estudio alemán. Ahí ya lo... Y después le pongo punto. Ich bin... Ta, 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 ta. Ahí ya vuelves a poner el ich. ¿Ok? Más o menos. Listo. Ahora, cuando tú tienes el mismo sujeto y el mismo verbo, pues simplemente los omites con el un. ¿Listo? Tienes el mismo sujeto y el mismo verbo. Zum Beispiel, ich spiele Fußball und Basketball. ¿Listo? Tú no dices, ich spiele Fußball und spiele Basketball. No. Omite el spielen también porque es el mismo sujeto, mismo verbo, misma conjugación. Vuelvo y repito, 2 veces. Después pones punto y continúas tu siguiente oración. ¿Sí? Para no perderse o para no perder a la persona que te escucha en el discurso. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Genial. ¿Cómo transformar masculinos en femeninos y femeninos en masculinos? Lo tenemos. Lo único que no vimos ayer fue esto de acá. Esta pequeña regla. ¿Listo? Cuando yo tengo un trabajo en masculino, ¿listo? Que tiene una sola vocal, y esa vocal es A, por ejemplo, Arzt. El femenino va a tener umlaut. Entonces, el femenino va a ser ¿cómo se lee eso? Ersting. Exacto. Ersting. ¿Profe, puedes repetir la regla? Cuando tenemos la profesión en masculino, ¿cierto? Está en masculino. Y esa profesión tiene solo una A. ¿Listo? Entonces, esa A en femenino se me transforma en E. En A con umlaut. ¿Tiene solo una A? ¿Te refieres a que tiene solo una vocal? Solamente tiene una vocal y esa vocal es una A. Ok. Tiene que ser A. Tiene que ser A. Ok. No aplica con las otras vocales. No aplica con las otras vocales. Ok. De casualidad, ¿tienes otro ejemplo así? Esas preguntas que me ponen ustedes. Lo siento. Me pones a sufrir. Profesiones monosílabos con A, aparte de arts. Profe, qué pena, Arzt, ¿qué significa? Médico. Danke. Ärztin sería la Eso sí es re fácil. Arzt y Krankenschwester. Entonces, Arzt, médico, Ärztin, la médico. Entonces, no te tengo otros ejemplos, Brenda, por ahora. Ah, está bien. No pasa nada. Conjugación del Arbeiten y del Haben, ya los tenemos, clarísimo, ya las sabemos. Estas expresiones, por favor, señoritas, van a agarrar su libro, ahora más tarde o mañana en la mañana, cuando tengan un tiempito, lo van a agarrar, las van a mirar, su libro, y se las van a aprender. ¿Listo? Que es lo mismo de acá arriba, lo mismo que hemos aprendido. ¿Listo? Pero ya de una forma más estructurada. Was machen Sie oder was machst du beruflich? Lo que decíamos, lo que Diana y Mari hicieron desde el inicio. ¿Listo? Beruflich. Was machst du beruflich? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué haces tú de profesión? ¿Listo? Was sind Sie? Was bist du von Beruf? Lo que hizo Héctor. ¿Listo? Héctor dijo, was bist du von Beruf? Von Beruf. Estas dos preguntas
significan exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Qué haces tú como profesión o qué eres tú como profesión? ¿Listo? Was machst du von Beruf? Was bist du von Beruf? Profe, ¿Cuál ¿qué es pena, la- la página es? Estamos en la página 14. ¿Listo? ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que en la primera te pregunta sobre tu trabajo actual. ¿Listo? Y en la segunda te pregunta sobre qué es lo que eres. ¿Listo? Was bist du? Was bist du von Beruf? Philosoph. Aber was machst du von Beruf? Ich bin Lehrer. Oder ich arbeite als Lehrer. Profe, ¿qué es lo que significa Machen. ¿Aló? Y Vanessa está robotizada. Machen, ¿qué quiere decir? Ya te descongelaste. ¿Qué quiere decir Machen? ¿Quién me ayuda? ¿Quién le ayuda a Vanessa con Machen? ¿Qué significa Machen? Es muchachos Yo lo dije ayer. y Héctor? Hacer. Exactamente, hacer. Machen, make. Hacer. ¿Listo? Ich arbeite als. ¿Listo? Ich bin Studentin oder Schülerin. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre un Student y un Schüler? No sé. No sé. Schüler. ¿Qué preguntaste, perdón? ¿Cuál es la diferencia entre Student y Schüler? ¿Tendrá que ver con el nivel educativo? Bravo. ¿Listo? Un Schüler es un estudiante que va a la Schule, al colegio, a la escuela. Mientras que un Student es ya un estudiante que recibe pues, estudios más avanzados. ¿Sí? O sea, los estudiantes de colegio no son estudiantes, son colegiales. ¿Listo? Los estudiantes ya sería como una técnica, un profesional, un semiprofesional. ¿Listo? Ya un universitario, un SENA, un universitario ya son estudiantes. Un colegial, pues es un colegial. Practicum, ¿qué quiere decir practicum? La palabra ya nos da el sentido de que puede ser. Practicum. ¿Práctica? Exacto. ¿Practicante? Practicante. No. Practicum es la práctica. ¿Listo? Ich mache ein Praktikum. Yo hago una práctica para... Bei o en el hospital Pepito Pérez. ¿Listo? ¿Pero ¿Sí? práctica en qué sentido? ¿Como cuando uno está en último semestre? Exacto. Ah, ok. Práctico es como eso. Tú estás en el último semestre o cuando no estás. Lo que pasa es que en Alemania no necesariamente estás en el último semestre de universidad para hacer un practicum. No, que tú haces un practicum aún sin conocer, sin tener conocimiento de algo. Sino que tú haces una práctica para ver y conocer, para practicar eso que medio has aprendido. ¿Listo? Es distinto a una Ausbildung. Ausbildung, que es como un estudio, ¿no? Exactamente, pero es un estudio técnico. Ich mache eine Ausbildung. Y aquí aparece lo mismo, bei y als. ¿Listo? Bei si me refiero al lugar y als si me refiero a eso que estoy haciendo, a la profesión. ¿Listo? Y job. ¿Qué quiere decir job? Trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre job y Arbeit? Que job es como... ¿Job y qué? Arbeit es como el verbo. Job es Y el job sustantivo. Es como el sustantivo, exacto. Arbeit también. Arbeit es un sustantivo. Arbeiten es el verbo. Pero Arbeit es el sustantivo. Die Arbeit. Femenino. Y Arbeit es trabajo. Pero el trabajo es job como es el título. ocupación. ¿Cómo? Como... Job podría ser ocupación. ¿Qué significa? O sea, si yo, lo que tú decías ahorita, como yo puedo puedo ser psicóloga, pero si trabajo de mesera, entonces mi job sería mesera y Arbeit es psicóloga.
Casi. ¿Listo? Estamos muy cerca. Job es precisamente un trabajo que no es lo que tú quieres hacer. Un job es como un trabajo de medio tiempo. Un job es un trabajo como para salir del paso. Un job es ser mensajero, ser mesero. ¿Sí? Generalmente, pues no queremos quedarnos ahí. ¿Cierto? Queremos... ¿sí? Arbeit ya es un trabajo estable, un trabajo estipulado, como tal. ¿Listo? Eine Arbeit. Ich arbeite als Journalistin. Meine Arbeit ist Journalistin zu sein. Da un claro ejemplo es nosotras como Oper, o sea, que nosotras vamos a ir a hacer un job. De ópera. Exactamente. Ustedes van a hacer un job, no un Arbeit. ¿Listo? Okay. Primero porque pues no les van a pagar un sueldo, digamos, real en el sentido de completo de un trabajador como tal. ¿Sí? Y segundo, pues las condiciones de trabajo son distintas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Un job es algo como un poco más práctico, un poco más de moverse, un poco más como de por ahora. Temporal. Exactamente. Un temporal como un medio tiempo. ¿Sí? Entonces, ich studiere Architektur, aber ich mache einen Job oder ich habe einen Job als Kellner. Quiere decir como mesero. ¿Listo? Haben, ya lo conocen. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Ese ein y eine se utiliza teniendo en cuenta el tema si inicia una vocal o un... Nein. O sea, es decir, el ein es E y N, ein, y el eine. Hay que tener en cuenta cómo inicia la siguiente palabra. No. Eso lo vamos a ver ahorita. Eso depende del artículo que tenga la palabra. ¿Listo? Por ejemplo, Ausbildung es femenino. Die Ausbildung, entonces es ein. Pero eso lo vamos a ver ahorita después de que nos reconectemos. ¿Ok? ¿Listo? Recordemos que tanto hoy como mañana seguimos media hora más allá de las 10 para recuperar lo del martes, ¿ok? Para que se preparen Profe. psicológicamente. Dime, Adriana. Sí, ¿por qué cambiaste? O sea, íbamos en bin, yo soy, y ahora sí, yo hago, y ahora Jave, ¿por qué se cambió eso? Yo tengo un trabajo. Ah, ok. Profe, ¿qué es Ausbildung? Ausbildung es como una técnica. ¿Listo? Como un estudio técnico. Ok. ¿Cómo se dice mesero en alemán? Cambio. Nos teletransportamos a nuestra pizarra. Vamos acá. Mesero. Cópienlo rápido antes de que se nos saquen. Kellner. Entonces, mesera sería. Kellnerin. Brava. ¿Listo? Kellner, Kellnerin. Profe, ¿y esa palabra también tiene un femenino o un masculino? Mira. Antes de... Kellner, masculino, der. Un Kellnerin, femenino. Die Kellnerin. ¿Listo? Bien, chicas, salimos y reingresamos a la velocidad del rayo. ¿Ok? Ok.